9 de la mañana, 29 minutos. Nos metemos también en otros temas de actualidad. Ya está en librerías Los pistoleros cruzan el río, y para conocer los detalles de esta publicación, recibimos al periodista y escritor Eduardo Barreneche, uno de los autores, junto con Ronzoni. Bienvenido, Barreneche. Muchas gracias por la invitación. Es un placer conversar con ustedes de estos temas que están en la actualidad, aunque algunos son del pasado, pero muchos están en la actualidad. Lo citaba un poco porque de alguna manera tu rol es dar a conocer, escribir, tejer, llenar vacíos, ¿no?, en la información policial, los crímenes que sacuden a la sociedad, y es con esa impronta entonces que se decide retomar algunos de los criminales que conformaron, no sé, la conciencia colectiva quizá del país. Sí, son casos de argentinos que vinieron a Uruguay desde los primeros años del siglo pasado. Eran pistoleros muy duros que no dudaban en tirar a matar a la policía. Repasemos los nombres de estos personajes, algunos emblemáticos. Sí, por ejemplo, están los anarquistas, los hermanos Moretti. Está más acá en el tiempo, ya están otros pistoleros como Vilariño, Rey de las Fugas, Hidalgo. Son gente, bueno, y más acá vinieron gente vinculada con el Cotorra Loca. Este libro agarra todo del Liberaje, los anarquistas, hasta la época actual, donde los pistoleros abandonan el revólver, el arma, y lo cambian por una computadora y un mouse. ¿Cómo es ese proceso cronológico, digamos, para empezar por ahí? ¿Y por qué el leitmotiv de los argentinos en Uruguay? ¿Por qué ese vínculo? Porque los argentinos vieron que Uruguay era un filón, que cuando comienza a ser muy dura, allá por la década de los 40 del siglo pasado, la persecución de un policía llamado el Pardo Meneses, que era un policía implacable, el jefe de hurtos de Argentina. Los argentinos cruzaron el charco, por eso el libro se llama Los pistoleros que cruzan el río, pensando que acá Uruguay era una viña, que era más sencillo. Y al principio resultó sí una viña, porque en Argentina los esperaban, les armaban trampas, la policía. Y acá en Uruguay, salvo el asalto al cambio Mesina, allá por la década de los 20, por los anarquistas, no había esa experiencia tan cruel y de tanta violencia de los asaltantes. Al principio fue una viña. ¿Hasta cuándo fue una viña en esta crónica que ustedes realizan? Y durante 40 o más años, Uruguay no tenía esos episodios así. Primero fue el cambio Mesina, después ya en la década de los 60 el cambio Paganini, con ya el Mincho Martini Corena, que Jaime Ross lo colocó en su canción Brindis por Pierrot, y vino junto con el Mincho el negro Viña, que era argentino, y Vilariño, y ahí empieza a venir gente cada vez más pesada, con sistemas de robos a mano armada. No dudaban a tirar a matar, como ya dije. Ahora, Eduardo, ¿con qué se encuentra el lector? ¿Con casos aislados? ¿Con un vínculo entre todos ellos? Hablábamos del leitmotiv, que son los argentinos que llegaron a cometer estos crímenes en Uruguay, pero ¿con qué se va encontrando? Porque también Jaime Clara, por ejemplo, el periodista y escritor, habla de esos laberintos judiciales a los que han accedido ustedes. Sí, el vínculo es que primero la violencia, segundo las diferencias, estrategias de los argentinos en comparación con los uruguayos. Luego los uruguayos se profesionalizan, entre comillas, y empiezan también a ejercer una violencia muy fuerte. Y son una serie de historias que son, podemos decir, independientes, pero al mismo tiempo va llevando al lector a mostrar una realidad que se va plasmando hasta el día de hoy. Y
se explica algunos de los asaltos ocurridos en los últimos años, por ejemplo, a los peajes, al Casino Carrasco, al Banco de República de La Paz, donde ingresan asaltantes a cara descubierta con arma de guerra argentinos. ¿De alguna manera sirvió como escuela entonces para los uruguayos ese accionar de los argentinos que cruzaron el charco? En parte sí, porque, por ejemplo, el Mincho, Martín y Corena, va a Argentina, allá se contacta con Vilariño, conocido con el rey de la fuga, con Varelita, que era otro delincuente pesado, le muestran todo el mundo de Lampa. El Mincho se junta también con Viñes, empiezan a hacer los asaltos. Empieza a haber una preparación, si los argentinos estaban entrenados para enfrentarse a la policía, no dudaban en tirar. Acá era distinto. Y luego se arma la Liga Sudamericana con ese nombre. Vienen argentinos acá, se van a Brasil y de Brasil a Europa. En Europa los uruguayos, los delincuentes uruguayos y argentinos eran admirados, ya sea por los españoles o los italianos, porque no dudaban en enfrentarse a la policía, estaban entrenados a pelearse a tiros con la policía en cualquier encuentro. Así como una liga de superhéroes, era una liga de villanos. Exacto. Existía de verdad. Se llamó así, Liga Sudamericana, y los españoles hablaban con admiración de esos argentinos y esos uruguayos que cubrían su vida a base de bala. Y una explicación que da un delincuente uruguayo-argentino, uruguayo-español, creo que es La Roca, de apellido le dicen el presidente, vive todavía, está en España. La explicación que le daba era que en la década de los 40 los uruguayos y los argentinos se criaron leyendo historietas de dos pistoleros norteamericanos que a principios del siglo o fin del siglo XIX terminan en la Patagonia, se llama Sundance Kid y Butch Cassidy, que también, como al estilo del oeste, cubrían sus huidas de los bancos a pura bala. Eso fue creando un imaginario popular en el río Platense, donde hay que tirar, hay que matar, hay que cubrirse a toda costa. ¿Y esa impronta hasta cuándo va? Vos mencionabas al arranque de la charla que ahora es computadora y mouse, ¿no? Esa impronta, esa metodología, ¿hasta cuándo, digamos, fue prioritaria? También ahora hay ataques armados, quizás menos preparados, ¿no? No sé, vos sabés más que yo que estás en la crónica policial, pero... Los últimos asaltos donde la policía cree que participaron los argentinos son el asalto a la remesa en el Jean y algunos peajes. Y a partir de ahí, inclusive se mencionaba a otro gran delincuente uruguayo que también estuvo décadas en Argentina, que el Cotorra Loca, Guillem Bustamante, con muchos vínculos en Argentina, pero en los últimos 5 o 6 años para acá, la metodología ya es hackear cuentas bancarias, ingresar a bancos. Esa es la nueva metodología, lo que ha conseguido más fondos, más recursos para continuar con este tipo de delitos, ¿se podría decir? Sí, más fondos y también impunidad, porque ¿Qué tipos de delitos cibernéticos? ¿Estafas de qué tipo? ¿De todo tipo? ¿Las típicas por mensaje, por redes sociales? Utilizan toda la gama. ¿Hackeo de qué? Por ejemplo, hackean cuentas de bancos. Han habido muchos casos que los mínimos salen a la luz, pero han habido hackeos de cuentas bancarias. Utilizan el sistema de contraseñas falsas, te envían un correo para que tú llenes la contraseña. También utilizan el llamado telefónico, que es haciéndose pasar por un hijo, un tío, y apuntan a ancianas. El panel que utilizan es muy amplio. ¿Te enamoraste o te llamó la atención particularmente alguna de estas historias? Muchos son personajes con características
casi, bueno, de cuento, ¿no? Que motiva la historia de vida y ustedes han tenido que ahondar mucho en ello. ¿Algún criminal, estos en particular, no sé, llamó a la admiración? Admiración no. Bueno, digo admiración o que te llamó la atención o que... O el personaje hollywoodense, se podría Claro, decir. que te termina generando alguna simpatía en el fondo, aunque nos dé vergüenza reconocerlo. No, a mí me parece un personaje para una película, en caso el Mincho. El Mincho era un tipo que no dudaba en matar a un policía para cubrir una huida o para defender a sus compañeros. Según cuenta Viñas, posteriormente, ya más acá en el tiempo, en el libro de Pablo Pera Piloto, y que Viñas, si veía a alguien que estaba mal, y el Mincho, perdón, Viñas contaba que el Mincho ayudaba a personas vinculadas con gente adulta, o gente mayor o niños que estaban mal, ayudaba con dinero, ayudaba a esposas de asaltantes, que tenía como un lado ahí de benefactor, pero era un criminal que tenía muchas muertes encima y no dudaba en usar la violencia. Y después como murió todo ese periplo donde fue perseguido porque la policía uruguaya cambió su estilo y a diferencia de la policía argentina que armaba ratoneras o los esperaba a la salida de los asaltos, la policía uruguaya los perseguía hasta bajo tierra. Entonces, pero el Mincho es un personaje llamativo, ¿no? Bueno, ya tenemos que cerrar la nota. ¿Cuándo van a presentar el libro? Ronzoni está en el exterior. ¿Cómo van a organizar? Bueno, eso lo tiene que ver la editorial Banda Oriental y tenemos que ajustar esos detalles. Fue escrito a la distancia con él. Fue escrito a la distancia con él. Raúl es un ejemplo de profesionalismo y es uno de los creadores de la página judicial en los diarios uruguayos. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer estar acá. Bueno, está hecha la invitación para disfrutar de estos personajes que han marcado sin lugar a dudas la historia de nuestro país y del Río de la Plata, ¿por qué no? Los pistoleros cruzan el río, ya está en librerías de Eduardo Barreneche y Raúl Ronzoni. Cerramos por aquí la charla, 9 de la mañana, 42 minutos. Es momento de hacer una pausa, una nueva pausa en Arriba Gente. Enseguida volvemos con más programa para compartir con ustedes.